Bueno, y ya estamos con Leandro Santoro. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, Robert. Bueno, ¿qué reflexión haces de lo que ocurrió ayer? Empecemos por lo que ocurrió adentro. Lo primero que tendría que decir es que la extorsión del presidente de la Nación dio resultado. Decir que va a fundir a las provincias si no le votan las leyes, aparentemente sirvió para construir una mayoría en el Senado. Segundo lugar, es insólito cómo todo el sistema político argentino naturaliza que se hayan comprado voluntades, ¿no? 2 conchavitos para los entrerrianos en la represa de Salto Grande, una embajadita para la de Neuquén, y así vamos sumando. La verdad que, imagínate si hubiese sido un gobierno popular el que hacía esto, ¿eh? Claro. Terrible. Tercer lugar, me parece que es una locura también que naturalicemos esta ley que es un paquete de leyes. Porque esto habla de la calidad de la democracia, de cómo se discuten temas profundos, y también explica... Pero sumás esto al DNU, le Claro. diste vuelta como un guante el país, ¿eh? Exactamente. Pero también explica por qué la gente no reacciona como uno se imaginaría que debería reaccionar. Porque es un tema que nos queda, aunque parezca insólito, muy encapsulado en los que estamos politizados. A diferencia del tema universitario, cuando vos discutís la universidad, los sectores menos politizados saben perfectamente de lo que estás hablando. Claro. Cuando discutís la ley de base, el RIGI... no sé, sí, a ver, quienes miramos tu programa, quienes estamos politizados y leemos los diarios... Menos del 10% de la sociedad. Exactamente. Entonces, por eso la reacción es de la política y no de la sociedad. Porque si no, no podés entender cómo, cambiando tantas cosas, Claro. la reacción social es tan floja. La gente no sabe, por ejemplo, que ahora el empresario le sale gratis tenerte en negro porque si lo agarran no hay multa. Claro. Si lo agarran, todo lo que le puede pasar es pagar lo mismo que el que lo tiene en blanco. Claro. Bueno, entre tantas cosas, Roberto. A ver, yo entiendo que hay una estrategia del gobierno de tratar de meter muchas cosas en pocos instrumentos para ganar gobernabilidad o efectividad en la gestión política. Lo que no puedo creer es cómo la oposición, que se dice ser por lo menos más dialoguista con el gobierno, no objete ese tipo de cosas, porque si no, díganse directamente oficialistas, ¿no? El radicalismo, por ejemplo, que naturaliza que hay una ley que tiene 50 millones de contenidos. La pregunta es, ¿y el día de mañana cómo se deroga esa ley? O sea, cuando derogamos esa ley, las leyes tienen número por algo. Claro. No, vos vas a la ley tal porque eso te implica que estás Claro. hablando sobre un tema específico, no estás hablando sobre todos los temas. Bueno, y por eso creo que fue tan fácil también meter la delegación de facultades. Porque la metiste un elefante en el medio de un montón de elefantes. Claro. Entonces, uno de los elefantes más violentos, que es la delegación de facultades, pasó sin que resultara del todo difícil. Estaba leyendo recién un periodista del Destape, acaba de publicar, Ritondo, Pichetto y De Loredo ya negocian para aprobar la ley bases original de diputados. Claro, por eso era tan importante no dar quórum, obstaculizar la sanción, porque, a ver, y acá viene el segundo problema. Primero, la ley bases contiene muchas leyes, muchas discusiones, palabras difíciles, fórmulas, es un quilombo. Segundo, bueno, ¿y cómo se sanciona esta ley? Y bueno, pasa por el Congreso, ¿no? No es pasa por el Congreso. Cámara de origen diputado, Cámara revisora del Senado, vuelve a la Cámara de origen, y ahí si el Congreso insiste, por ejemplo, con la imposición del impuesto a las ganancias, rige el impuesto a las ganancias, por más que algunos diputados, algunos senadores hayan dicho, me opuse a esto. Finalmente hiciste un pase de magia, porque en realidad quedamos en el mismo lugar. Pase de baile. En el momento que te sentaste en la banca y diste quórum, estabas habilitando a que quede el original de diputados. Exacto. Ayer durante toda la sesión se estaba a un diputado de que se cayera, digamos, ¿no? Porque hubo incluso leyes que salieron aprobadas con 35 votos a favor. Si todos los que votaban en contra en realidad se levantaban y seguían, se caía la sesión. Sí. Volvíamos nuevamente a foja cero. Bueno, hubo una decisión ahí de una serie de diputados, justamente como con uno solo alcanzaba, echarle la culpa a uno solo no alcanza, porque ese uno podría haber sido Lustó, podría haber sido Cuader, podría haber sido Espínola, podría haber sido alguno de los chubutenses, de los sacrarcuseños, de los misioneros. Hubo ahí, digamos, una decisión política de que esto llegara a buen puerto. Una decisión política amplia de buena parte del sistema. Sí, de jugar para el gobierno, así de sencillo. Acá la discusión era ¿jugás para el gobierno o no jugás para el gobierno? Y yo creo que acá no había que jugar para el gobierno, no solamente porque el contenido de la ley está mal, sino porque el método que encontró el gobierno para consensuar con la oposición es el peor de todos. Porque, a ver, los que hablan de la República, y esto es una interpelación también al votante que se autopercibe liberal o republicano o que se ocupa demasiado en la forma, lo que hemos visto fue un desastre. Claro. Verdaderamente un desastre, apretando gobernadores, haciendo que diputados tengan que dar discursos, viste, opositores para después terminar votando a favor.
que es lo que vimos la vez pasada. En el Senado algunos senadores hicieron lo mismo. Los escuchaba si hablaban de lo pésimo que era la ley, pero sin embargo, ¿cómo es eso? Las facultades salieron con el voto de Blanco, que es un senador que se pasó el último mes diciendo no voy a votar las facultades delegadas, voy a votar a favor en general, pero estoy en contra de las facultades delegadas. Y los santacruceños, viejo, que se pararon y se fueron. Les habían amenazado a los hijos. ¿Ah, sí? A ella. Sí. A ella. Bueno, Mostramos el WhatsApp. Por Bueno, eso digo, es pero todo. es una locura, viejo, no sé, me estoy enterando por vos. Es las embajadas, son Mostramos el WhatsApp. los aprietes a las provincias. Los nombres de los hijos. No, está bien. Forma parte de lo mismo ver, que es vos, una parte de la locura, ¿no? confusión. forma parte de lo mismo que vos dijiste recién, Leandro. Forma parte. O sea, usaron los peores métodos para lograr lo que hicieron ayer. Y lo que pasó afuera también es así. Sí. Lo que pasa afuera también es así. Porque está claro que cuando hay movilizaciones donde no va la policía, los argentinos nos movilizamos de manera pacífica. Todos. No solo, porque siempre dicen, no, solo de la izquierda. No sé, en la universidad estaba la izquierda. Cuando fuimos a la marcha universitaria. Estaba toda la izquierda. Y no hubo ningún problema. Y durante el gobierno anterior, la cantidad de marchas opositoras de derecha que hubo sin un solo policía y sin un solo problema, porque tampoco es unilateral también, cuando marchan ellos, que a veces marchan, no va la policía y no hay problemas. ¿Cuándo viste a policías reprimiendo una marcha de la derecha? Y hubo muchas, ¿eh? Ahora, guarda que recién salió Adorni de nuevo y habló de que tienen encarcelados terroristas. No, le van a aplicar la ley antiterrorista. ¿A quién agarraron? No agarraron a ninguno de los que quemaron los autos. Claro, No. Eso no agarraron. ninguno. Pero que hay que ver lo que le imputan, ¿no? Eso, a ver, primero, también, digamos algo que me parece que es lo primero que deberíamos haber dicho al principio de este programa. Perdón, ¿no? El presidente denunció un intento de golpe de Estado. Claro. Y se subió un avión y se fue. Es que naturalizamos que el tipo dice cualquier barbaridad y no importa si es verdad o no, pero en ningún país del mundo el presidente dice hay terroristas y las fuerzas de seguridad bloquearon el intento de hacer un golpe de Estado. Porque nos está dando dos noticias terribles. Primero, que existen organizaciones terroristas que tienen granada. Claro. Y segundo, que querían hacer un golpe de Estado. Pero ¿cómo? Y el tipo dice semejante cosa de liviana de cuerpo, se sube al avioncito y se va de Y gira. no es que se le escapó. Después estuvo retuiteando tweets que decían lo mismo. Y recién Adorni dijo lo mismo. Y lo Ayer dijo Bullrich hoy de la mañana. y lo dijo Burri de la mañana. Vinieron por la democracia, qué sé yo. Una Está. barbaridad, Roberto. Una barbaridad. Porque te imaginás después, después te van a acusar a vos, Leandro, un día que no les gusta lo que vos decís. Y no sé, si te acusan de esas cosas, ¿qué te van a hacer? Y te tiene que meter preso, por lo menos. Claro. Y si estás peligrando contra la democracia, es una Oíme, barbaridad. denunciaron a Darío Villarroel, que es una institución del sí. periodismo argentino, la verdad. Una barbaridad. Y que es un caballero, ¿viste lo que es? No es un tirabomba, ¿no? El hombre- Denunciaron a la madre de los hijos de uno de los dirigentes que más favores les hace. Yo hice una presentación en el Congreso, creo que usted la pasaron. Sí, sí. Era una barbaridad, porque además son los defensores del Estado de Derecho, qué sé yo, y el ministro de Justicia persigue penalmente a dos periodistas con la clara intención, primero, de asustarlo y segundo, de meterlo en cana. Claro. Por opinar. Ahora, la pregunta es, Leandro, ¿por qué un tipo que tiene 7 senadores y 30 y pico de diputados sacó una mega ley? En principio, porque tiene más que eso. Porque lo que se está dando de facto hoy es un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Entonces, también tengamos en cuenta esto, ¿no? Ujú. Había diputados y senadores que entraron por la lista de Juntos por el Cambio, que dieron por terminada esa experiencia política y entonces empezaron a jugar de facto con el gobierno. Más allá de que Macri no se haya presentado, porque en todo esto el que peor queda es Macri. Porque Milei empieza a cooptarle dirigentes sin que sea Macri el intermediario de esa negociación. Entonces, por eso no nos damos cuenta que en realidad son más que eso. ¿Y no se comió al PRO y al radicalismo ya? Bueno, primero eso. Segundo, me parece que al radicalismo lo tienen asustado con que le van a decir que son kirchneristas. Entonces le sacan los perros mediáticos y los tipos se asustan y vuelven para atrás. No todo el radicalismo. Hay actitudes muy valientes, muy nobles. Remarco la de Giuliano y la de Facundo Manes porque me parece que son dos, pero hay muchas que están en esa misma sintonía. Pero evidentemente la conducción partidaria tiene terror a que le digan que son K o que son peronistas. Un problema de identidad y de amor propio, una cosa de loco, porque si hay un gobierno que ha insultado el radicalismo y que, iba a decir una mala palabra, pero que ha ido en contra de los principios históricos del radicalismo, es este. Es una cosa absolutamente delirante. Hablan del artículo 14, en contra del artículo 14 bis, que es un artículo que puso la Unión Cívica Radical.
Entonces, no tienen lo mismo con el tema universitario, ¿no? Van por el desmantelamiento de la universidad y el radicalismo históricamente fue la reforma universitaria del 18. No termino de entender cómo se lo van. Cuando uno ve que se van diluyendo esas identidades, en la próxima elección, pero hablo del año que viene, la 2025, ¿ya no tendría que haber un frente democrático? ¿Todos los que estén contra Milei tienen que estar juntos? Yo trabajo para eso. Y lo vengo diciendo desde la elección del año pasado en la ciudad. Porque si no van a seguir avanzando. Hoy la política argentina gira cada vez más en torno a Javier Milei. Exacto. Hace mucho tiempo giraba en torno a Cristina. Sí. Todo era lo que hace Cristina, lo que dice. Hoy ya no es así. No. Hoy gira todo en torno a Javier Milei. Y es obvio, porque es el presidente de la nación y además es un presidente muy extravagante, muy exótico, que hace cosas que todo el tiempo generan la atención, que llaman la atención y que obviamente innova. O sea, viste, a ver, un presidente que dice acá hay un golpe de Estado, hay grupos terroristas, una cosa que es inevitable que el tipo gane la centralidad política. Ahora, yo creo que la oposición debería reaccionar también en esta dirección, porque me parece que hasta ahora hay un sector de la oposición que, porque todavía considera que estamos en una suerte de luna de miel, no empieza a poner un poco más el grito en el cielo y a dejar de naturalizar y acompañar estas barbaridades que estamos viendo que acompañan y que naturalizan. Y cuando hablo de la oposición, incluso me animaría a decir los líderes de opinión pública que, no siendo dirigentes políticos, tienen un rol importante en la conformación del sentido. Bueno, hay algunos que lo están haciendo. Uno escucha a Longobardi, por ejemplo, y la verdad que uno debe decir que está defendiendo la República. Si uno escucha varios de sus discursos, porque la verdad, varias de las cosas que se votaron, él está de acuerdo. ¿Sí? Y sin embargo está en contra. Acá me ves alabando a Longobardi. No, está muy bien, porque yo pienso igual, ¿sí? ¿No? Sí, porque a ver, realmente el tipo con mucha valentía fue de los primeros que desde la derecha advirtió que Milei era peor que Trump. Y lo llamó lunático incluso, yo lo escuchaba. Claro. Segundo lugar, yo me refiero también a un sector de la opinión pública, de los líderes de opinión pública, que también incluye gente de la cultura, ¿viste? De las ciencias, que tienen un rol bastante cómodo. En otro momento histórico, si hubiesen atacado, por ejemplo, a Estela como la atacaron, hubiese habido una reacción de la cultura, de la universidad. Y yo tengo ese momento en la cabeza porque me imaginé cientos de personas que comúnmente no opinan que iban a salir a la calle a dar su opinión o a expresarse, y no ocurrió. ¿Por qué creo que pasa? Porque no estamos midiendo el efecto psicológico que genera la persecución en redes. Para los que tenemos la piel curtida, que no nos importa. No nos importa. A mí, viste, todo el tiempo me dicen gordo, viste, todas estas pelotudeces, viste, me da lo mismo. Yo tengo la autoestima, estoy contento con la vida que tengo, por supuesto, o sea, con la familia, con todo, no tengo problema. Ahora hay mucha gente que por ahí no tiene tanta experiencia en que lo ataquen de esta manera, o que tiene una situación personal un poco más frágil, que cuando ves un hombre en las redes sociales que asociada a algún descalificativo, que ni siquiera es la acusación de chorro, puede ser esto que te estoy diciendo, y entonces dice, uy, mirá el quilombo que me compré, y se repliega. Entonces, lo que está pasando es que Milei, obviamente, con los periodistas, hoy hizo un tuit con una serie de periodistas que son críticos a él, donde los acusa de ensobrado, los mete a Novarecio, a La Nata, a Majul, lo acabo de ver antes de venir para acá, sí, claro. Y eso lo hace retuitivo, fíjense. Búsquenlo, muchachos. Hace una... ¿Qué es eso? Es un proceso de amedrentamiento, ¿no es cierto? Les dice, che, mirá, ojo con lo que vas a decir hoy, porque mirá que te estoy viendo. Bueno, Varecio lo viene cuestionando, tuvo una discusión. Bueno, Luis también, muy valiente. Yo sé que mucha gente nuestra por ahí no coincide con la línea editorial de Luis, pero defender las posiciones que Luis está defendiendo en La Nación Más, se lo aclaro a la gente de La Nación Más por si lo llegan a levantar, no siendo un votante nuestro. No es que se hizo kirchnerista, canta la marcha peronista. El tipo lo que está viendo es que muchas cosas que el gobierno hace no se las hubiesen permitido a ningún otro gobierno. Sí, pero ahí no hay cuestionamientos a las políticas de fondo. No hay cuestionamiento al RIC. Bueno, tampoco lo hay en el caso de Longobardi. Pero me parece que en un lugar en donde a vos te pagan por decir otra cosa, te pares y digas, no, pará, muchachos, yo no quiero un presidente así, y tiene su valor. Más vale. Vamos al caso. El tema es... Para un minuto con esto. Naturalizamos que hay una senadora que va a ser embajadora porque cambió su posición, ¿no? Porque aparte esa senadora, si bien no tengo mal entendido, había votado a favor de la derogación del DNU. Sí, en su momento sí. Perfecto. A ver, metele que vos estés de acuerdo con el contenido de la ley. También hay algo en el método, en el proceso de tomar decisiones, que es tan importante en una democracia como la nuestra, como el fondo. Porque mañana, si nosotros naturalizamos que se puede comprar y vender senadores,
¿viste? Y pueden cerrar el Congreso. O nos pueden, ¿viste?, generar un quilombo mayor del que nos están generando. Entonces, que haya un sector de la derecha que cuestione, más allá, que cuestione las formas, que cuestione el espíritu autoritario, autocrático, extremista, porque acá lo que estoy empezando a ver es que hay una reacción tenue del extremismo. Lo que creo que está faltando es una reacción de los sectores más comprometidos intelectualmente, más lúcidos, con el concepto del gobierno, que ahí coincido con vos, ¿no? Que es más profundo. Che, Claro. ¿para qué está pasando? Cuando Milei dice, un detalle, dice, cuando habla del Lamborghini, una persona que tiene un Lamborghini, ¿cuándo es feliz? Cuando está rodeado de pobres, pero cuando en realidad está rodeado de gente que tiene más Lamborghini que uno, no es feliz. Te está dando una clave de lo que es su concepción filosófica de la vida, donde los seres humanos son felices solamente si son desiguales y si están en una posición de superioridad económica, moral e intelectual que les permite gozar de las diferencias que tienen Que con el parte de resto su de la sociedad. electorado es eso. Exactamente. ¿Vos sabés lo peligroso que es un presidente que diga eso? Porque yo estaba acostumbrado a escuchar gente Bueno, que decía... vemos todos los días lo peligroso que es un presidente que diga eso. Acá está el porque tuit, ya está perdón. gobernando. Acá está el tuit que él repostea de una de las cuentas que vemos todos los días. Dice, para cerrar el día hay que olvidarse de estos ensobrados pauteros que tiraron mierda y dijeron que la ley Bases no iba a salir. Luis Novarecio, Paulino Rodríguez. que es un hombre labura muy bien, la verdad, muy serio. Muy serio. Longobardi, María Laura Sanchán, Adrián Ventura, Morales Solá y La Nata. No la ven, la tienen recontra adentro. Esto es lo que retuitea el presidente. Nuevamente violencia también, ¿no? Sí. Sexual. Guarda, vuelvo ahora, me pongo un poco del lado de Nico y digo, en los 90, La Nata y yo criticábamos a Menem. Ahora él lo criticaba por las formas. Y yo lo criticaba por la política que estaba haciendo. Ahora esto es otra cosa, porque acá, por eso me parece que hay que ir a una alianza por la democracia, porque acá no es andar en una Ferrari, acá es poner infiltrados y después te llamarte el terrorista y quién sabe lo que te van a hacer luego. Sí. Pero eso ¿no? empezó durante el gobierno de Macri con parte de estos mismos, ¿eh? Bueno, pero no le podemos decir, porque si no... No, pero a lo que voy tenemos es... que juntar todos los que... Esto no lo No, yo a lo que voy es... que va a haber un desgaste de Milei muy fuerte, eso yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Y creo que los Longobardi, los Novarecio y demás se van subiendo un poco a eso. Ahora, si desde quienes queremos construir un país distinto y estamos en desacuerdo con el fondo y no solo con las formas, no empezamos desde ya a plantear con claridad cuál es esa alternativa... Cuando se vaya Milei, va a venir uno que le gusta a Longobardi, a Novarecio, va a dejar todo el trabajo sucio que ya hizo Milei intacto y con mejores modales nos va a dejar a todos contentos. Entonces, si estamos más Podría preocupados pasar eso. en caracterizar a Milei que en caracterizarnos a nosotros mismos, que en definir cuál es nuestra identidad, no solo en oposición de, sino por la positiva, entonces estamos dejando el mismo hueco que dejamos, que hizo que mucha gente en las elecciones del año pasado vaya a buscar como solución a Milei. Punto ahí. A ver, el debate, ¿qué te parece? Yo creo que parte de nuestra estrategia política tiene que ser limitar el poder económico y el poder político. Y Milei lo que está haciendo es concentrar el poder económico en el poder político y quitarle todo tipo de regulaciones. La democracia necesita que la sociedad asuma que el poder concentrado tiene que tener límites. No solamente el poder del presidente, el poder del monarca, sino otras formas de poder. Y acá hay un debate de fondo también en los medios, ¿no? En las formas. Porque cuando Milei trata de instalar estas formas que son autocráticas, lo que está planteando es una sociedad donde el poder económico se fusiona con el poder político y deja de tener límites. Eso es el decreto, eso es el discurso, eso es esta ley. Entonces, que haya un sector de la sociedad, que incluso pueda ser de derecha, que asuma que para hacerle honor a sus principios históricos republicanos y liberales, entiende que el poder tiene que tener límites, para nosotros es un paso adelante. Porque Milei, fíjate que es sutil pero es muy efectivo, en su crítica a la casta, en realidad lo que hace es debilita el poder de la política y fortalece el poder económico, y al poder económico le da poder político. Sí, Bueno, claro. y esto es lo que estamos viendo ahora. Punto uno. Punto dos. Yo entiendo que hay una preocupación en los compañeros y en las compañeras que vos expresás muy bien, que es sobre la cuestión programática,
¿no? Entonces decimos, bueno, acá no se trata solamente de cómo se hacen las cosas, de limitar el poder, frenos, evitar abusos, excesos. Porque además no está saliendo, digamos, el DNU está vigente, la ley de base va a estar vigente. Exactamente. Si se hubiera podido limitar el poder en estos 6 meses, el debate sería otro. Claro, pero para mí el debate sobre la necesidad de limitar los poderes, no solamente el poder del Estado, por ejemplo el poder de los monopolios, es un debate clave para construir una sociedad más equilibrada. Y eso eso hoy no está pasando. Hoy la gente identifica al poder político de la casta como el único poder y como el responsable de todos los males. Por ejemplo, criticamos al sistema político, que es la democracia, pero nadie critica el sistema económico, que es el capitalismo. Le reclamamos conductas éticas a los dirigentes políticos y hacemos bien, pero nadie le reclama conductas éticas a los que manejan el sistema económico. Bueno, la gente no termina de percibir que el mayor poder es el poder económico. Exactamente. Pero no va a ser Longobardi. No, que vaya a hacer esa pero denuncia. sigo. Fíjate qué mal que estamos, que si nosotros viéramos cómo se maneja Estados Unidos, hoy nos daríamos cuenta que estamos a la ultraderecha de Estados Unidos. Porque hay controles sobre los abusos de posición dominante, sobre los monopolios, Está sucediendo sobre ahora. los flujos económicos Sí, financieros. O sea, el Estado tiene una presencia, ni hablar Israel, que son los dos ejemplos que él pone. Estamos alineados con Israel y con Estados Unidos. La Argentina de la ley de bases y el DNU se parece más normativamente a Somalia que Israel o a Estados Unidos. No hay ninguna duda. Exactamente. Entonces, a lo que voy yo es que, está claro, acá hay 3 desafíos que nosotros tenemos, ahora yendo a lo programático. El desarrollo económico, porque o la Argentina duplica su Producto Bruto Interno, o es todo chamullo, muchachos. Hay que duplicar el Producto Bruto Interno de la Argentina, digamos, per cápita. Bueno, segundo, hay que tener una estrategia de modernización del país, institucional, económica, financiera, cultural, porque nosotros seguimos atados al siglo XX todavía y hoy el mundo tiene otra agenda. Y tercero, hay que repensar el estado de bienestar. Lo pongo en este orden, digamos, pero podría ser aleatorio. Podríamos poner primero, son las 3 cosas a la vez. Hay que planificar un país que tiene desafíos enormes y que tiene una botonera en el Estado que no funciona más. Hay un montón de cosas que funcionaban hace 20 años que no sirve para nada. A mí, la verdad, que se reúnan diputados y senadores de distintos partidos que representan distintas ideas para hacer una reforma laboral como esa, cuando yo veo que hablan de la indemnización, y a los jóvenes no tienen que indemnizar más, los jóvenes se quedan 6 meses y se van a otro lado, se van a otro lado y ponen su empresita y qué sé yo. Yo no sé ni siquiera para qué se sientan a discutirlo, sinceramente, ¿no? O decir, bueno, no hablaron, vos sabés que en los últimos días hubo una reunión de periodistas sindicales y nuestro representante nos contaba que todos los de Latinoamérica estaban peor que nosotros y que se está reglamentando el uso del trabajo virtual y que les ponen un control que no se pueden levantar de la silla. ¿Sí? O sea, están peor que si estuvieran en su empresa. Y me contó un montón de cosas que El panóptico. El panóptico. Es una cosa terrible. Entonces, esas discusiones hay que darlas porque si no cada empresa hace lo que quiere. O bueno, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Se la vamos a dar al trabajador para que sea más productivo o lo vamos a reemplazar al trabajador? Yo quiero decir que la propuesta que reemplace esto en el campo popular, entre otras cosas, tiene que ser moderna. Bueno, por eso... Moderna es, le pongo una palabra que se entienda más, actualizada. Exactamente. Actualizada. Entonces hay dogmas que parecen que definieran una ideología y que no. La ideología es nada más que queremos un país más justo, muchachos. Eso. Después, no le pongamos que el país más justo es que sí me deja las tarifas bajas, sí, esto. No es lo que así. hablábamos de la diferencia entre dogma y doctrina. No vas a conseguir más el 50-50, no lo vas a conseguir más porque ellos tienen todos los fierros, ¿sí? Ahora, dame un PBI que sea el doble, que sea el triple, entonces bueno, que ellos tengan el 75 y nosotros 25 porque va a ser el 25 una torta así. Ahora, nosotros yo dije varias veces acá que yo quería un RIGI. ¿Verdad? Otro, pero un régimen. Claro, porque tampoco voy a dejar que el petróleo se pudra ahí y no sacarlo, que nos quedan 10, 15 años de petróleo. En el 2035 los europeos ya no usan más hidrocarburos. Entonces, no es que no podemos quedarnos en el lugar de la palabra, porque el extractivismo, qué sé yo. No. Nosotros lo tenemos que sacar. Saquémoslo de la mejor manera posible. No le digamos que se lleve el 100% de los dólares. Que no. Ahora, eso hay que romper algunas cosas y hay que ser más amplio y abrirse. Pero el Frente de Todos tuvo durante 4 años ley para el sistema de hidrocarburos, que era como una especie de RIGI específico para hidrocarburos. Ley para electromovilidad, que era un RIGI específico para el litio. Digo, todo eso estuvo sobre la mesa y con casi el triple de los diputados que tienen estos no los pudimos sacar.
Mira, yo te digo- Ahí va el tema, digamos, lo que hablábamos de que se constituye una primera minoría que no logra expandirse más allá de sus límites de primera minoría, no logra pasar a generar consensos mayoritarios. Mira, yo los venía escuchando hoy a la mañana. Entonces veía Estamos discutiendo todo el tiempo, habrás visto. Sí, sí, sí. Y veo que hay como un tema recurrente que es, bueno, el liderazgo alternativo, quién será candidato a presidente, cómo evitamos las traiciones, cómo le damos más homogeneidad ideológica a los bloques para evitar sorpresas, etcétera, etcétera. Primero, no hay que desesperarse porque hace 6 meses que esta gente está. Parece que son 6 Parece años. un montón. Sí, pero a ver, en general, los gobiernos a los 6 meses tienen más popularidad de la que tiene Milei, la oposición está más desorganizada de la que estamos nosotros. Viste, nosotros de última en el Congreso tenemos un bloque de diputados que está ordenado, con problemas como tienen todos los bloques, pero ordenado. Hemos dado batallas importantes, estamos a punto de sancionar una ley que es la de la movilidad jubilatoria con 2/3. O sea, no es que no está pasando nada. Entiendo que la ausencia de Cristina es un problema emocional para nosotros. Porque Cristina tenía una centralidad política que hacía que mucha gente tuviera la sensación de que finalmente hay alguien que está pensando todo. Exacto. Entonces, como que, pero eso es casi te diría patológico, porque también ha generado una dependencia paternalista o maternalista, si se quiere decir. Pero en general, si no está el general, hay caos, ¿no? Claro. Dicho lo cual te digo, estamos en un proceso que no se va a resolver en 4 meses, que es un proceso que va a requerir pasar por la experiencia de la elección del año que viene, que es una elección clave, porque los liderazgos nacionales se validan en los territorios. Nunca pasó que un tipo sin ganar elecciones se autoconstituya como candidato a presidente, como hay algunos dirigentes que pretenden. Vos tenés que ganar en tu territorio, sos de la provincia, sos de la capital, sos de Mendoza. ¿Cómo te va en tu territorio? Así se validan los liderazgos. Y después tenés que tener una propuesta nacional. Primer punto, o sea, muchachos, tenemos que enfrentar una elección el año que viene y nosotros tenemos que ganar. Y en realidad son 24 elecciones provinciales. Vos me preguntás, en la ciudad de Buenos Aires, ¿ustedes tienen un programa? Sí, tenemos un programa para la ciudad y tenemos una propuesta para la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo están haciendo los otros distritos. Segundo, clave, hay palabras que nosotros tenemos que, vos recién hablabas, que reflexionar, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que a mí me encanta que es planificación. Bueno, yo sé que hay un montón de gente que planificación la remita al pasado. Entonces, por ahí tenemos que hablar de diseño. Las políticas públicas se tienen que planificar y diseñar. Eso habla también de la necesidad de modernizar o de actualizar un conjunto de instrumentos que hay que utilizar de acuerdo a, y este es el tercer punto, Nico, el tablero sobre el cual vos tenés que operar es un tablero cambiante. ¿Cuándo vos utilizás una herramienta o utilizás otra? Cuando lees en el momento que te toca hacer una política pública un montón de variables. ¿Cómo está el ciclo económico? Por ejemplo, muchos dicen, no, un programa económico. A ver, un programa económico depende del contexto en el cual te toca asumir. Si vos asumís con reservas, es un plan económico. Si asumís sin reserva, es otro plan económico. Si asumís y los precios de los commodities están por los aires, y si están por el piso, es otro. Uno tiene que leer el ciclo económico, que es una manera también de anticipar el ciclo político, y saber en función de los principios, de los valores, del programa, del dogma, todas las palabras que hablan de cuál es nuestro horizonte ético. Sí. Muy bien. ¿Qué instrumento tenés que utilizar en cada momento? No se utilizan todos. Te voy a poner un ejemplo muy en concreto. ¿El déficit fiscal o el superávit fiscal? A priori yo prefiero que haya superávit fiscal. Ahora, si estamos en una depresión, o no una recesión, sino una depresión profunda, y no gastás guita, y se destruyen puestos de trabajo, y la gente se queda sin laburo, y se cierran fábricas, a ver, no es un fin en sí mismo el equilibrio fiscal. Ahí tenés que hacer, como hacen inclusive los norteamericanos, gastar más para evitar que se... Bueno, esa lectura, que es salir del dogmatismo, porque nosotros ni somos... ¿Viste? Perdón, ¿querés hablar? No, pero no se trata de dogmas, porque me parece que ahí hay una cuestión más... Bueno, la discusión da para larguísimo. El tema, coincidiendo con lo que vos decís, creo que lo que falta, para no hablar de dogma, de doctrina, que son palabras que le quedan muy lejos de la gente, pensamiento estratégico, porque a la hora de decidir qué herramienta usar y qué no, tenés que cruzar la lectura del ciclo económico, como vos decís, con un pensamiento estratégico que diga, si yo uso esta herramienta ahora, ¿qué me pasa más adelante con esta misma herramienta, con la contraria, qué me queda en el bolsillo para jugar más adelante? Digo, me parece que parte del gran problema
que ha tenido el sector popular en los últimos años es que se ahogó en tacticismo, un exceso de ¿Querés tacticismo. que te diga la verdad? Y que se Macho, fue dando no pasó cada eso, paso. Nico, no pasó eso. Y pero ¿cuál es el ¿qué- país qué- en la cabeza del frente de todos? ¿Había No una idea exi- común de país en la No, pero cabeza no. Pero no es, porque no hay un exceso, cuando hay improvisación también. Sí. Por eso, entonces, ojo, porque lo mismo que dicen, ¿por qué fracaso la gestión anterior? Por un exceso de diálogo, de negociación. No, porque no hubo había ni una idea diálogo. clara de hacia dónde ir. Entonces, cuando vos, el que maneja el volante quiere hacia un lado y el que maneja el freno y el acelerador quiere ir hacia el otro, el auto termina chocando. Sí. Ahora, eso se produce en general, que es lo mismo que yo veo en el gobierno actual, por una improvisación. O sea, hay una idea que es increíble, al primero que se le escuché es a De la Rúa, que es que en el fondo lo que vos podés hacer es muy poco. Que lo único que cuando estás en el gobierno, que lo único que tenés que hacer es acomodar el cuerpo y después dejar que la cosa te lleve, digamos, Así ¿no? terminó De la Rúa. Claro, así terminan todos los que tienden esta lectura. Yo estoy, por lo menos estoy viendo otra cosa también acá, Estoy viendo que la izquierda o el campo nacional en América Latina está pensando mucho, no lo estoy viendo quieto para no deprimir a la gente. Yo al revés, estoy viendo mucha gente discutiendo, pensando, reactualizando ideas, viendo con una mirada estratégica, no con una mirada... Yo no veo tacticismo hoy. Obviamente tenemos conductas tácticas porque el que tiene la agenda hoy es el gobierno, estás en la oposición. Claro. Pero la cabeza de los líderes sociales y políticos hoy nuestra es una cabeza que está reconfigurada. Yo creo que uno de los problemas que, así como digo, hay un problema con el vacío de Cristina y otro problema, que es que a mi criterio en el gobierno de Alberto se subestimó la crisis y se sobreestimó la capacidad de operación política sobre la realidad. La crisis era más profunda de la que los dirigentes veían y había una confianza en poder recrear lo que había hecho Néstor en el 2003 con voluntad política y nada más, que a mi criterio estuvo mal desde el principio. Y eso nos lleva a pensar que eso se va a repetir. A mí, que me tocó estar sentado ahí adentro, en 50 oportunidades hice el mismo desarrollo que les hice en algún momento a ustedes. Muchachos, que hay que construir poder. Porque tan importante como tener claro hacia dónde querés ir es tener las palancas y los botones. Claro. Y construir poder no es solamente... Construir poder es un concepto amplio que habla, entre otras cosas, de tener políticos profesionales pensando y diseñando políticas profesionales que puedan materializar cambios. Entonces, la mirada estratégica no consiste en saber a dónde querés ir, sino en cómo lo querés hacer. Claro, por supuesto. Y eso es poder. Por Por supuesto. ejemplo, a ver, si nosotros... Pero para saber cómo tenés que saber hacia dónde. A ver, independencia económica, justicia social, soberanía política, esas son tres banderas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una concepción nacionalista. ¿Ve? Para nosotros no entra la posibilidad de rematar recursos naturales. Tampoco la concepción infantil de decir dejemos las cosas ahí, porque lo que decía Roberto recién, hay que utilizar los recursos naturales que tenemos en función de un proyecto de desarrollo nacional. Sí. Primer punto. Segundo punto, nosotros tenemos una concepción igualitaria de la vida, a diferencia de Milei, que tiene una concepción desigual de la vida. Entonces, nosotros parte de ese excedente lo tenemos que dedicar a redistribuir y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y otra parte del excedente, que esto es un problema con la mirada histórica nuestra, hay que pensar en cómo lo invertimos. Porque la discusión central de los últimos años del gobierno de Cristina y del gobierno de Alberto pasaba, entre otras cosas, por esto. ¿Cuánto del excedente va a la inversión? ¿Cuánto del excedente va a la distribución? Y esto es un debate complicadísimo porque te obliga a tener mirada estratégica y de largo plazo. Entonces, tal vez una de las cosas que nosotros tendríamos que haber hecho era moderar el crecimiento de la economía, porque la Argentina no puede crecer a 7 puntos todos los años, porque no tiene dólares para crecer a 7 puntos todos los años. Esa fue la discusión de los últimos años, donde algunos decíamos, bueno, bajémosle el impuesto a las ganancias a lo reinvertido, para que haya una mayor oferta y no invertamos tanto en el consumo, porque ya no tenemos más dólares para el consumo, nos vamos a quedar sin dólares, terminamos en el cepo y qué sé yo. Exacto. Ese es el cepo fue una de las razones de la derrota. El último año costaba mucho moverse con Pero el cepo. Robert, a ver, ¿cuánto necesita la Argentina para crecer a 3,5 puntos? 25.000 millones de dólares. Claro. A ver, estoy diciendo una cosa real. Sí, no es que sí, estoy sí, tirando está hecha la cifras cuenta. al aire. Sí, Está sí, hecha la está hecha la cuenta. cuenta. Entonces, si vos querés crecer a 7 puntos, por más que las festejes al principio, y no estoy hablando del primer gobierno de Néstor, donde era obvio porque veníamos de un piso muy bajo, estoy hablando básicamente de los problemas que tuvimos después. Tenía las máquinas paradas cuando llegó Néstor, no había que comprar máquinas. Exactamente. Los problemas que teníamos después.
que es un problema central, pero no ni siquiera en la Argentina, sino en todos los gobiernos populares. Che, ¿cómo le explicás a la gente que parte del excedente va a la inversión o a la reinversión y no se redistribuye todo? Entre otras cosas, que aunque tenés que hacer sustentable el proceso. Me pasa a mí en la empresa. Yo acá digo, che, mirá que también tenemos que hacer esto, porque si no lo hacemos después no vamos a ganar tampoco. Entonces, por poner un poco más en el bolsillo hoy, si no compro eso, después voy a tener menos para el bolsillo. Y uno tiene que explicarlo. Exacto. Bueno, por eso también gobernar es explicar. Claro. Que es, que es otro de los déficits. No Porque es solamente todo este debate que vos decís, no fue el debate que se dio de cara a la sociedad durante los 4 años del Frente de Todos. No. Entonces ahí tenés otro problema, que es que hacia adentro se discutía una cosa y hacia afuera se decía que se estaba discutiendo otra. Entonces ahí digo, es donde después nos sorprendemos si se rompe el lazo con la sociedad. No, yo lo que tengo claro, porque hay gente muy valiosa de la gestión anterior y obviamente ni hablar de la gestión de Cristina, que está claro que en algún momento debería ser convocada para materializar esto en un documento, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver también con el contexto político que estemos viviendo, ¿no? Yo creo que hoy la gente nos votó a nosotros para hacer oposición, primer punto. No confundamos los roles, porque si no enloquecemos a la gente. ¿Sabés que yo me di cuenta que hay un sector de nuestra base social o de la audiencia que nos sigue en redes, que está esperando todo el tiempo que esto cambie de la mañana a la noche? ¿Viste? Y que entonces hay dirigentes políticos que detectan esa fibra emocional y que incentivan todo el tiempo un discurso que a mi criterio es irresponsable y además perjudicial para los intereses del conjunto, que es Milei se cae. Milei se cae, entonces los que están sufriendo y no bancan más porque no... Por fin uno que dice lo que quiere escuchar. Ahora, dirigente político que dice Milei se cae, ¿qué es lo que está provocando? El fortalecimiento de Milei. Lo mismo que los tipos que quemaban los autos ayer. Porque entonces hay un sector de la sociedad que se caga de hambre, pero dice, no, el golpismo, la vuelta al pasado, la violencia. No, y tienen razón. Entonces te sirve en la corta para la interna personal, porque hay un montón de gente que dice, sí, esto es lo que queremos escuchar, y si vos lo mirás en estrategia, lo mirás en un costado y decís, che, ¿qué está pasando acá? Y cuando le preguntás a cualquier encuestador, o inclusive cuando analizás los móviles que hacen en la calle, ¿por qué la gente lo sigue bancando a Milei si la está pasando mal? ¿Por qué no le gusta lo que ve? Y dice, che, pero ¿no te parece que no le ponen palos en la rueda, le hacen esto? Por eso yo también trabajo tanto sobre el público de la derecha. Y el mensaje, trato muchas veces, cuando voy a otros medios, de hablarle a ese sector de la sociedad. Porque la clave, muchachos, consiste en que nosotros podamos construir una nueva coalición social, entendiendo que las coaliciones son siempre heterogéneas. ¿Cómo lo entendió la derecha? Porque la derecha consiguió que los pibes y los laburantes informales, que históricamente eran votantes nuestros, pasen a votarlos a ellos. Se lo llevaron ellos. Entonces, ¿viste? Y si vos decís hoy, es imposible que la clase media, o que yo me hago una barbaridad, ¿no? Una barbaridad porque a muchos le puede parecer una barbaridad. Es imposible que el campo nos vote a nosotros. ¿Sabés qué? Si Milei hubiese dicho, es imposible que me voten los pibes y los pobres, por ejemplo, o Macri en su momento, que es un proceso que arranca antes, no hubiese pasado nada. La gente cambia, la sociedad se mueve todo el tiempo, la percepción de los sectores sociales cambia. Y nosotros lo que me parece que nos quedamos en el 2011. Entonces, si nuestra lectura es la del 2011... ¿Viste? Y entonces, claro, porque todo empezó a fracasar cuando llegó Kicillof en el 2014. Pero déjame de joder, viejo. No se puede tener una lectura tan simplista de las cosas. No es eso. Tampoco creo que la culpa sea ni de Alberto, ni de Kicillof, ni de Cristina, ni de Moreno. No es que hay un responsable. No, hay una sucesión de cagadas que nos llevaron hasta donde estamos. Estamos tan mal que es obvio que llevamos muchos años mandándonos cagadas todos. Pero Eso está claro. Es un momento para discutirlo. Por supuesto. Es un momento para discutirlo. Por supuesto. Hay gente que tiene miedo de discutir o que quiere agarrarse a algo y no puede escuchar críticas, le hace mal, qué sé yo, porque la gente es angustiada también. Claro, no, pero nuestro también, rol no es de psicólogo. Pero también hay que afinar el diagnóstico, porque digo, yo creo que el peronismo tiene que hablarle al campo. De hecho, le ha hablado y de hecho a Cristina en el 2011 le fue muy bien en el campo y estaba muy fresco todavía la 125. Pero también nos tenemos que dar cuenta que esta elección no se perdió por Córdoba. No. Porque en Córdoba sacamos los mismos votos que hace 4 años, que hace 8, que hace 12. Se perdió porque en el NOA, en el NEA y la Patagonia, que es históricamente donde se sostuvo el peronismo, además del conurbano bonaerense, perdimos votos por todas partes. Entonces, ¿cómo se vuelve a hablar a esa gente? Que esos son los informales, los que no llegan, los que tenían un laburo y eran pobres. Bueno, a ver, Leandro es uno de los que lo hacen y es uno de los políticos que más mide en la Argentina. Claramente, claramente. Porque esa gente, no es que toda la gente que vota a la derecha es gente que quiere el mal o que quiere la injusticia. No, yo tengo unos amigos escribanos que han votado a Macri, qué sé yo, porque creen
que las cosas son así. Ahora le está yendo muy mal. Entonces, en ese momento que está yendo muy mal, que empiezan a dudar, vos tenés que hablarle. ¿Cómo empieza una conversación uno con alguien que piensa distinto? La verdad. Y empieza un poco por el lado de la seducción, apoyar algunos conceptos que vos sabés que el otro tiene y qué sé yo. Y una vez que abriste la confianza, empecé, che, esto, lo otro. Entonces, me parece que toda la carrera que hizo Leandro en los últimos tiempos, de ir a medios en donde por ahí puede tener algún, no sé si el periodista hostil, pero por lo menos el público hostil, y hablarle y traerlo, es lo que dice Leandro. Si Milei se llevó a los pobres, ¿cómo nosotros no vamos a poder llevarnos a los profesionales, a gente que lo que tenemos que mostrarle es que la mejor receta es esta, es la Nacional y Popular? Bueno, se nos fue. Recuperemos a los Pero pobres. te digo una última cosa, ¿puede ser, Sí. Robert? Es muy importante que no alentemos el estilo de discurso del que se la sabe todas. Claro. Porque si vos encontrás un tipo que se la sabe toda, que te dice cómo son las cosas, porque él, o sea, claro, capaz que en algún momento de desesperación uno dice, bueno, por fin tengo algo de que agarrarme. Pero ese sector de la sociedad que contaba Roberto recién, ve al que se la sabe todas y te dice, ¿sabes qué es lo primero que piensa? Ah, ¿te la sabes toda? ¿Y por qué estamos como estamos? Claro. Entonces, la realidad se construye de manera participativa. La lógica me parece que tiene que ser entender que todos somos dueños de una parte de la verdad y una parte de la verdad no nos pertenece y que entonces tenés que tener claro por qué vas a pelear y que no vas a ceder nunca, pero también tenés que tener claro que hay que construir y hay que ceder, porque si no, no hay posibilidad de construir una mayoría. Es la gran discusión que tenemos con un sector de la izquierda trotskista dura. Claro. Se van a dormir Claro. tranquilos porque son puros ideológicamente, Sí, ¿es cierto? sí. Pero después la realidad... Acá tenemos esa discusión en el pase. Todos los días, todos los días. Bueno, son las 2:34. Estamos todos con un poco de sueño hoy, ¿no? Y fue una noche complicada. Fue una noche complicada. Leandro, muchas gracias por venir.